Un gusto conversar con Augusto y con Luis. Bien, el tema obviamente es Venezuela, ¿no es cierto? Las elecciones del pasado 15 de abril, con un margen bastante ajustado, pero que hasta donde nosotros sabemos, y a pesar de ciertas dudas que hay sobre este proceso, no hay ninguna solicitud de impugnación de los resultados, ¿no? Según la Lo que información hay que es tenemos. una solicitud para un reconteo de los votos, que es distinto a una impugnación. La impugnación deja en tela de juicio o deja duda sobre el proceso, en todo Así caso. es. Y lo otro es una cosa más, digamos, de alguna manera saludable, si viene el caso del término, ¿no? Claro, lo que pasa es que una cosa puede que termine en la otra. A ver. Si la diferencia de votos en el reconteo no se ajusta a lo que se dijo en el primer momento y tenemos resultados distintos, eso puede tener implicancias en, Ahí viene en la la parte. impugnación, ahí viene la impugnación. Ahí viene el proceso. Esto es un par, como en todo ente electoral, hay que seguir mecanismos jurídicos y eso es lo que se está aplicando en este ¿A momento. usted cómo ha visto el proceso? Muy complicado. Quería comentarle a Augusto, yo fui jefe de misión del Instituto Nacional Demócrata y el Centro Carter para las elecciones del Perú en el año 2000 y en el año 2001. Yo estudié procesos electorales en Asia, en África, y conozco bien de este procedimiento. Una elección no es el día de la elección. Una elección es un proceso. Tiene un pre, un durante y un post. Y si las condiciones, como se hizo en el caso del Perú en el año 2000, no son adecuadas, si por ejemplo, yo recuerdo el ente electoral, dirigido, presidido por Alipio Montes de Oca, la OMPE presidida por José Portillo, personas que al final del mandato de Fujimori, cuando se sabe, terminaron todas presas. El fraude no se hace el día de la elección, se hace cuando, por ejemplo, el candidato Andrade iba a Chiclayo y al lado de la plaza donde él le daba su meeting se montaba una campaña de salud con música a todo volumen. O el candidato Toledo iba al Cusco y se le cortaba la luz. O el candidato Castañeda iba a Piura y resulta que la carretera de alguna manera para llegar al acceso donde iba estaba bloqueada. O sea, los fraudes en los tiempos modernos se hacen de maneras muy sutiles. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, si usted va a Caracas unos días antes de la elección y ve el Ministerio de Economía y Finanzas con una banderola de 20 metros con la foto de Chávez, o ve los carros oficiales con propaganda del gobierno, entonces uno dice, esto es parte de un fraude. No es el día de la elección que se cambian los resultados, es lo que se arma alrededor de eso. Pero en todo caso, doctor Núñez, estas elecciones extrañas y esta manera de llevar estas elecciones tan raras, por decirlo de alguna manera, ¿no?, se han ratificado el mismo momento de del voto en las urnas, cuando hemos podido apreciar a través de la televisión o a través del internet a personas que iban acompañando al elector. Cosa que es irregular. Cuando teníamos a un candidato hablando en el momento del silencio electoral, Así todo es. eso ya iba Todo eso configurando conforme. o ratificando Tiene usted la razón. irregularidad de Eso estas es. elecciones, ¿no? Claro, entonces la palabra fraude, se asusta. Pero son mecanismos que pueden de alguna manera condicionar la voluntad del elector, porque el elector se ve abrumado por ese despliegue de parcialidades a favor de una sola parte. No hay que olvidar, el Jurado Nacional de Venezuela, y yo soy profesor de la Escuela del Jurado Nacional en el Perú, de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. El Jurado Nacional de Venezuela está compuesto por 5 miembros. Cuando se dio el triste y sensible fallecimiento del presidente Chávez, 4 de esos miembros se presentaron a su sepelio, a su velorio, a sus exequias, con una vincha en el brazo, que era el símbolo del golpe de Estado del 4 de febrero del 92. Entonces imagínense, el Perú, que es un país que a pesar que su institucionalidad por los años que ha vivido no es muy firme todavía, pero aquí sería impensable ver a una autoridad electoral, por ejemplo, con un símbolo de sendero luminoso en el brazo. Asustaría, sería un espanto. O como me decía algún colega de ustedes el otro día, ver al presidente del Congreso Nacional Venezolano, que allá se llama Asamblea Nacional, diciendo a los congresistas de la oposición, ustedes acá no hablan, ustedes acá no van a cobrar sueldo, ustedes acá los voy a votar de las comisiones.
y hace 2 días dijo, si siguen viniendo acá les voy a echar ácido en la cara. Ustedes se imaginan a un presidente del Congreso del Perú diciéndole eso a la oposición, sería prácticamente un golpe de Estado en el país. O sea, yo lo que quiero que la gente que nos está escuchando a esta hora temprana sepa es que en Venezuela en estos momentos tenemos un caldo de cultivo muy grave para una especie de conflictividad social que en vez de mejorar está empeorando. Y el candidato ganador, proclamado y juramentado ya, sigue con el discurso incendiario. Por ejemplo, ayer se dio la juramentación del nuevo gabinete, que no es tanto así porque ha cambiado algunos ministros de cartera, ha aumentado el número de carteras. En Venezuela existen ahora 32 ministerios, con lo que eso significa en materia de gastos y de logística. Pero yo pensaba que ayer, por lo menos en el discurso de juramentación de los ministros, íbamos a tener una rama de olivo, un brazo o una mano extendida, porque, como ustedes vieron, en los resultados que hasta ahora tenemos de la elección, tenemos un país partido por la mitad. Y alguien tendría que ser, y en este caso yo pensaba que era el ganador, el que extendiera la mano para conversar, para dialogar. Pero tuvimos un discurso sumamente incendiario, que difícilmente da la oportunidad para una reconciliación, por lo menos en el corto plazo. Señor Núñez, usted habla de un fraude, no es el mismo día de la elección, sino hay toda una parafernalia antes, durante y después, ¿no es cierto? Tras la muerte de Hugo Chávez, cuando Maduro se proclama el presidente y asume él la convocatoria a las elecciones, ¿ahí ya había algo irregular? Claro, había una irregularidad porque, para empezar, el presidente Chávez nunca pudo asumir el 10 de enero las elecciones que ganó en el mes de octubre. Entonces, la Constitución prevé que cuando hay una ausencia total, porque lo que tuvimos entre octubre y diciembre fueron ausencias parciales del presidente porque estaba en su proceso de quimioterapia. Pero lo que tuvimos para el 10 de enero fue el reconocimiento de una ausencia total. El mandatario no estaba ni iba a estar en la Asamblea Nacional el día de su juramentación. Y la Constitución, en el artículo 231, indica, en caso de una ausencia total del presidente, tomará el poder el presidente de la Asamblea Nacional, o sea, en este caso léase el señor Diosdado Cabello, por un periodo de 30 días mientras se convoca a una nueva elección. Eso no se dio una figura que acá en el Perú ustedes recordarán muy bien porque la vivieron en carne propia, que es una ley de interpretación auténtica. Se dijo, el presidente Chávez ha ganado las elecciones de octubre, estamos en enero del 2013, siéntase entonces que es una continuación de su gobierno. Y entonces su vicepresidente asume como presidente encargado hasta que se convoca esas elecciones. Esa interpretación auténtica a mí me parece que agarró la Constitución y la tiró al tacho. Muy bien. Ahora, doctor Núñez, ¿qué tanto puede variar las cosas en Venezuela con este ente electoral que tenemos, con esta Asamblea Nacional cuyo mandato está en las manos de Diosdado Cabello? ¿Qué tanto puede cambiar una auditoría los resultados de estas elecciones, entre comillas? Muy interesante su pregunta. Yo creo que en estos momentos, en las condiciones en que están las cosas, no veo cambio posible. Pero también recuerdo que yo ya estaba en el país aquel 28 y 29 de julio del año 2000, cuando el presidente Fujimori juramenta por tercera vez y se dan aquellos incidentes de la Marcha de los Cuatro Suyos, donde semanas más tarde, el 14 de septiembre de ese mismo año, un Vladivideo destapa una situación política irregular, por darle algún término. Yo supongo que eso es lo que va a suceder en Venezuela. No sé si será a través de un video, a través de una grabación, pero yo supongo que en las próximas semanas algo va a destapar que la población entenderá en su justa dimensión la gravedad de lo que está viviendo Venezuela. Una situación muy polarizante
y una situación en la calle sumamente peligrosa. Bueno, polarizado ya está el país. Polarizado. ¿No es cierto? En este momento. Pero aparte hay como pimienta y ají Sí. social. Por ejemplo, 50 muertos diarios, Sí. la mayor inflación de América Latina, un clima de enfrentamiento callejero. O sea, usted viaja en el metropolitano, en Caracas, y solamente por el hecho que usted ve una corbata roja, ya recibe un insulto del otro ciudadano. O sea, hay una crispación que lamentablemente ha sido también alentada por los dos polos que están en la disputa electoral. Ahora, tras el recuento de votos, Sí. suponiendo que finalmente favorezca a Maduro, Ya, ¿no? Se tendría que reconocer su así es, cargo, ¿no es por cierto? supuesto. Pero igual la situación ya está dada en Venezuela. Hay Sí. un caldo de cultivo ahí para enfrentamientos permanentes. La oposición aceptará finalmente o seguirá un tenaz, una posición de contraria al gobierno de Maduro. Si los resultados son valederos, yo creo que la oposición hará justicia a su palabra de que reconocerá esos resultados. Pero si los resultados cambian y hay indicios de que pueden cambiar, o sea, de que en verdad la oposición en las auditorías que tiene personales tiene unos resultados distintos al resultado oficial, eso implica que vamos a tener unos meses de confrontación, tanto ante los organismos nacionales como ante las instancias internacionales. ¿Cómo ¿Y qué quedaría? papel, Sí, qué papel para- otorga usted, perdón, Sí. a UNASUR si esto se da? Justo ahí, sí, esa es la pregunta que iba a hacer. Que ¿Qué ya han hacer reconocido. UNASUR? Que ya lo han reconocido. Claro, el asunto con UNASUR es un asunto bien complicado. Primero, uno tiene que ir a lo que el padre de la ciencia moderna, el doctor Dieter Nolen, que de vez en cuando viene al Perú, llama el contexto. ¿En qué contexto nace UNASUR? Para empezar, yo recuerdo, porque yo ya vivía en el Perú, UNASUR ni siquiera comienza con ese nombre. Primero se llamó Comunidad Suramericana de Naciones y nació en el Cusco, en tiempos del gobierno del presidente Toledo. UNASUR nace como un intento político suramericano de tener una instancia distinta a la OEA. La OEA en los últimos años, después que hizo aquella brillante Carta Democrática que se aprobó acá el 11 de abril del año 2001, la OEA lamentablemente ha entrado en un declive. Es más, han tenido que casi poner un aviso en la prensa para ver quién quería ser su secretario general, porque realmente la situación de la OEA en estos momentos es bastante cuesta abajo, como diría el tango, ¿no? Entonces, se quiso pensar en un organismo suramericano que además no incluyera al Canadá y a los Estados Unidos, y así surgió la UNASUR. Las circunstancias de la historia y de la vida han querido que por un problema político que existió en el Paraguay, casualmente este año Perú haya sido el encargado de la presidencia pro tempore y le haya venido esta papa caliente de la elección venezolana, y que de alguna manera el presidente Humala tuvo que salir adelante y tomar decisiones como convocar esa reunión de UNASUR, donde el plano ideológico tampoco está de lejos. Hay países del ámbito ideológico del ALBA que tienen fuerte protagonismo en UNASUR, pero también tenemos países un poco más neutrales, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia, que dan cierto equilibrio a la correlación de fuerzas políticas. UNASUR se reunió de emergencia el jueves pasado. Por supuesto, los que estamos detrás de las cortinas sabemos que desde el miércoles y el propio jueves, durante todo el día, se hicieron una serie de negociaciones. Esa reunión estuvo en peligro prácticamente hasta horas antes de darse. ¿Por qué? Porque entonces también Pero era una UNASUR convocatoria que tenía que darse. tenía que darse, pero fue una convocatoria sujeta a ciertas condiciones. Por ejemplo, yo ya sé de primera mano que UNASUR aceptó reunirse esa noche porque a su vez el señor Maduro había aceptado el recuento de votos, cosa que 3 días antes se había negado bajo toda mano. Ese día UNASUR, de alguna manera, a través de sus emisarios y negociadores, le dijo, ok,
vamos a reunirnos esta noche en Lima, eso sí, pero tú vas a reconocer de que se van a abrir las urnas y se van a contar los votos. Y efectivamente, mientras el presidente Nicolás Maduro viajaba de Caracas a Lima, la presidenta del Tribunal Electoral venezolano salió a decir que se iban a recontar o se iba a hacer la auditoría de los votos. O sea, detrás de estas reuniones hay muchas negociaciones. Bien, seguramente que las cosas no van a cambiar mucho, Ya. doctor Núñez, en adelante, pero el panorama que tiene Venezuela no es el más auspicioso. Para nada. Una inflación terrible, La una más alta. economía, a pesar de ser una potencia económica por el petróleo, ¿no? ¿Ya? Por el ingreso que tiene más bien, ¿ya? La situación económica dentro está muy terrible. Así es. Hace poco ha habido un pronunciamiento de Morgan Stanley que dice que es inevitable una parálisis económica dentro de Venezuela. Así es. ¿Qué tan sustentable podría ser el gobierno de Maduro? Complicado desde sus inicios. Estamos hablando de un país, y es bueno porque Radio Nacional le llega a todo el Perú, estamos hablando de un país donde muchos de los peruanos que emigraron en los años 70 a Venezuela o se han regresado o se han ido a Estados Unidos o han fallecido. Los peruanos se sitúan básicamente en Venezuela, en Caracas, en la ciudad de Valencia y sobre todo en la parte sur del país donde estaban las grandes industrias del aluminio y de otros derivados del petróleo, la industria siderúrgica. Hoy que tenemos en Venezuela 50 muertos diarios solamente en la capital, casi una guerra. Tenemos una deuda externa de 300.000 millones de dólares, lo cual implica que 35% del presupuesto nacional va directamente al pago de la deuda. Pago de la deuda cuyos acreedores, la mayoría son los chinos en este momento. Tenemos un 70% de todo lo que se consume en Venezuela es importado. Y cuando es dentro del rubro alimentación, ese 70% se convierte en 85%. O sea, en estos momentos, a pesar del boom petrolero, y hay que recordar que en estos 14 años del presidente Chávez y ahora de Maduro, hemos tenido los precios del petróleo sobre los $100 al barril. O sea, ha entrado a Venezuela algún economista, Roberto Abusada, peruano, ha dicho, el dinero que ha entrado a Venezuela en estos 14 años daría para reconstruir Europa 10 veces el célebre Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Venezuela ha tenido mucho dinero, como usted ha dicho en sus palabras, pero la situación interna es complicada. Ahora, ¿cómo es que se da esta figura en todo caso? La gente se pregunta, un país como Venezuela, con tanto dinero, con tanto petróleo, ¿cómo es que tiene una crisis económica? Bueno, porque llevamos, sobre todo desde hace unos 7 u 8 años, regalando petróleo. Solamente a Cuba se le da 100.000 barriles al día. Se le da petróleo a Nicaragua, se le da petróleo a islas del Caribe, tanto francófonas como ex colonias británicas. Se le da petróleo, por supuesto, a Bolivia. Hay un gran intercambio de divisas y de muchas cosas con Argentina. O sea, se ha hecho un gran trabajo hacia afuera y un trabajo poco eficiente hacia adentro. Hay que recordar otro detalle. En Venezuela funcionan ahora unas ciertas misiones que llaman, que son especie de programas sociales, pero que acá en el Perú, por ejemplo, tenemos una ministra Trivelli, que es una mujer muy capacitada, muy enterada de cómo es un proceso de reducción de la pobreza, mientras que en Venezuela se inventan misiones y misiones y misiones, las cuales consumen mucho dinero. Muchas de ellas son focos terribles de corrupción, pero el hecho es que en este momento en Venezuela 48% de la población, que es una cifra alarmante, vive de algún programa social. El asistencialismo. El asistencialismo. Que nosotros, que conocemos un poco sobre ciencias sociales y políticas públicas, sabemos que los programas sociales y las políticas públicas de asistencia están enfocadas en los que tienen menos recursos. Pero como yo declaré ayer en algún medio, cuando tú inventas un programa social donde le dices a la mujer, por cada nuevo hijo que tú tengas te voy a pagar una suma simbólica, $100.
Eso se hizo hace 2 años en un Día de la Madre. Estamos a punto de volver a celebrar el Día de la Madre en el mundo. Bueno, eso disparó, por supuesto, las tasas de natalidad, sobre todo en la gente más pobre, porque por cada hijo nacido recibían un emolumento. Y cuando las universidades hicieron los estudios correspondientes, ¿qué hace la persona con esos $100 que recibe? Bueno, va y compra su televisor plasma último modelo. No lo gastan ni en salud ni en educación, como son los programas acá en el Perú. Entonces, en un país consumista como es Venezuela, tenemos gente viviendo en casas de cartón, en casas de lata, pero con un televisor de 48 pulgadas. Señor Núñez, el Banco Central de Venezuela habla de una inflación de 7,9%, pero según el Morgan Stanley, al cual nos hemos hecho referencia hace un rato, esta inflación repuntaría a 14 o 16% durante el 2013. Es 16% de inflación, estamos hablando pues de una barbaridad, ¿no? Yo creo que esa cifra se va a duplicar, fácilmente se va a duplicar, porque el nuevo presidente ha prometido un aumento de sueldos y salarios para el 1 de mayo. Estamos a una semana y media del 1 de mayo. ¿Dónde va a sacar dinero para ese aumento de sueldos? En cuanto tengamos aumento de sueldos, se van a volver a disparar los precios de los alimentos. Entonces, esto es un círculo vicioso que en cualquier momento va a estallar. Yo espero, por supuesto, porque es mi patria querida, que sea con el menor número de víctimas posibles, pero lamentablemente en las revueltas sociales siempre salen como víctimas los que van caminando por la calle y se encuentran en mitad de un conflicto, una bala perdida. Entonces yo lo que espero es que tanto los que están reclamando los votos como los que están ahorita detentando el poder puedan encontrar todavía una fórmula para entender sus diferencias y reconciliarlas. En el caso del Perú, y acaba de salir un libro de Henry Peace esta semana sobre la política en el Perú, hacen un recuento del papel tan importante que hizo la mesa de diálogo de la OEA. El asunto es ver si encontramos en Venezuela y tal vez en los países amigos de Venezuela los interlocutores válidos para poder sentar en la mesa a las partes en conflicto y pensar primero en Venezuela y menos en los intereses de cada uno de las fuerzas que están en el conflicto. Señor Núñez, veo por sus palabras que usted tiene mucho conocimiento de la actualidad del país, de nuestro país. Así es. ¿Usted vive acá? Así es. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 14 años. 14 años. Entonces, yo estaba viviendo en África, en Mozambique, cuando se dio la oportunidad de venir a observar el proceso electoral del año 2000. Y me quedé. Soy profesor universitario y también trabajo para distintas entidades precisamente que ven el tema de la democracia y las últimas elecciones, como un análisis rapidito que no gana la hora. Sí. Las últimas elecciones acá en el Perú. Las últimas elecciones en el Perú, muy interesantes. Fui uno de los que estaba detrás de cortinas ayudando a facilitar, por ejemplo, que se dieran los debates a través del Jurado Nacional de Elecciones, de Transparencia, del Instituto Demócrata. Conseguimos, no es fácil armar un debate porque son momentos de crispación electoral, pero conseguimos armar el debate entre todos los candidatos y en segunda vuelta ayudar a facilitar el debate que se dio en el Hotel Marriott. Y bueno, me siento muy contento porque cada proceso electoral que pasa, el Perú se puede sentir orgulloso de cómo ha afinado sus mecanismos de transparencia en las elecciones. Y yo creo que el Perú camina todavía por esa senda a que sea un país que tranquilamente puede exportar su manera de organizar elecciones. Bueno, y cómo no, ansiamos eso también, que se haga pues un común en Latinoamérica. Y ojalá este amado país de Venezuela pronto recupere la senda de la democracia y el desarrollo natural para todos sus conciudadanos. Muchas gracias por la invitación y ojalá esto lleve tranquilidad también a las familias de los cientos de peruanos que todavía viven en Venezuela y que están muy preocupadas por la situación de seguridad personal de sus hermanos, de sus familiares. Y a la inversa también, venezolanos que viven acá en el Perú y que tienen a sus familias en Venezuela. Así es. ¿No? Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias, señor Luis Núñez Bertoldo. Ha conversado con nosotros el doctor Luis Núñez Bertoldo, licenciado en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política. Hace 13 años que vive acá en el Perú. Vino hace 13 años, se enamoró y se quedó. Así es. Y quiero aprovechar estos micrófonos para saludar a don Alberto Cuquín, que es una de las personas que conocí durante estos años complicados del año 2000 y del 2001,
y personas, al igual que ustedes, por la cual guarda el mayor de los respetos. Muchísimas gracias, señor Núñez.